La senadora María Fernanda Cabal. Muy buenos días, apreciada senadora. Bienvenida a Ecos del Conveima. Buenos días, Juan Pablo, a ti y a toda tu audiencia. La preocupación por una tentativa reelección del presidente Petro es un deseo que abiertamente abrazó la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. ¿Debemos preocuparnos los colombianos de este tema o es solo un globo? Hay que preocuparse porque Petro es parte del mismo eje de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, que son todos tiranos dictadores y están aliados con Irán, con Rusia, con China y con todos los grupos guerrilleros que se esconden allá. Sí hay que preocuparse, ellos llegaron al poder, llegaron a robar, a saquear, a aplicar su modelo fantasioso revolucionario que va a destruir todo, como el de la salud de los maestros, modelo imaginario de Petro, que él piensa que es así y da órdenes. Y como debajo tiene funcionarios que están felices haciendo negocios, pues no le dicen que no. Mire este desastre, Juan Pablo. Todo lo que toca Petro lo daña. Compañeros suyos del Centro Democrático han expresado que es necesario un paro legislativo por cuenta de los rumores de corrupción en los trámites de la reforma Petro. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Hasta que no haya claridad, aquí van a salir todas las reformas contaminadas de graves indicios de corrupción. María Fernanda, ¿es coherente que congresistas que se denominan de derecha apoyen las reformas de Petro? Por ejemplo, hace unos días fue noticia el caso del representante tolimense conservador Gerardo Yepes que respaldó la pensional. Lo que pasa es que en ese ir y venir y en ese juego de promesas cayó él y cayó también el senador de Nariño. ¿Se acuerda? El senador indígena. No recuerdo su nombre, su apellido. Les hacen promesas de meter articulitos y terminan votando. El gobierno Petro tiene un solo propósito, es controlar a los individuos. Cuando nos controlen, perdemos la libertad. ¿No será, por ejemplo, que en el caso del Partido Conservador Cepeda no ha sido contundente en la oposición y por eso los conservadores hacen y deshacen? Algo, por ejemplo, a los barretistas acá en el Tolima son antipetristas, pero allá en Bogotá mire lo que pasa. Sí, yo pienso que es más la cohesión de un partido debajo de una jerarquía que no la hay, ni en el liberal ni en el conservador. O sea, es muy poco lo que se ve porque son tan poderosos los políticos de las regiones que difícilmente le harán la venia a quien sea su presidente de turno, así sea de larga trayectoria. Entonces no es fácil para el senador Cepeda manejarlo, como ha sido muy difícil en el Partido Liberal, incluso para su jefe único, César Gaviria, manejarlo. Es muy difícil, pero en la mayoría de las reformas los conservadores se han salido. ¿Es plausible creer que los presuntos hechos de corrupción orquestados en la UNGRD sucedieron a espaldas del presidente de Colombia? No, es interesante, Juan Pablo, ver la entrevista de José Manuel Acevedo en RCN, especialmente al final, y paralelamente poner la propaganda de Olmedo cuando se lanzó y participó en el Congreso. Usted ve dos Olmedos, como ese famoso libro de la literatura clásica, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las dos personalidades, ¿no? El ángel y el diablo, el bueno y el malo. Olmedo no dice la verdad, no dice toda la verdad, es un jugador de grandes ligas, lanza frases que al final no llegan a concretarse, no dice los nombres esperando llegar a negociar con la fiscalía, pero deja en el ambiente dudas que siguen haciéndole daño, muchísimo daño al Congreso. Cuando Olmedo habla a la oposición también, diga quién, no tome más del pelo, pero la que queda más mal de todas es la Fiscalía General de la Nación, que teniendo el poder permite que un personaje que ya ha declarado en contra suya y que ya ha dicho, sí, participamos, pido perdón, haga lo que se le dé la gana. Uno no puede extender el tiempo a ver si me sirvió el principio de oportunidad de la negociación o no. No, la señora fiscal se tiene que mover porque ella está en periodo de prueba ante los ojos de todos los colombianos que la queremos como institución seria, transparente e independiente. Muy demorada en tomar decisiones, Juan Pablo, y hay que mirar también
¿quién se va a mover más rápido? Si la Corte con los aforados o la Fiscalía con los no aforados. El país pide a gritos acción con Snyder, con Olmedo y también con Ricardo Roa, porque esa ponencia del Consejo Nacional Electoral se deriva de una auditoría contable forense, que es plena prueba. Es como cuando usted le hacen una investigación por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. La contabilidad es prueba, el contador público da fe pública. ¿Quién es el dueño de los contratos de 200.000 millones de pesos de los que habla López? Es que como López no quiere hablar todavía hasta que no vaya hoy a la fiscalía, nos toca, Sí, nos pero toca tratar de Pablo, especular un poco. es como, o sea, la actitud de ellos termina siendo desafiante y el Estado no puede permitir eso. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a quien maneja o quien es la cabeza del gabinete. Es lo que yo pienso. Lo supongo, no lo puedo afirmar. Todos los caminos conducen al ministro del Interior. ¿Usted cree que hay más ministros involucrados en este escándalo? Por ejemplo, el tolimense de salud. Pero por supuesto, además es mi suposición, ¿no? Toda la actitud del ministro de Salud tan desafiante. O sea, yo de verdad me conmuevo por este país. Ese señor fue alcalde allá, ¿no, Juan Pablo? Aquí lo padecimos 4 años, senadora. ¿Cómo votan por él? Toda la vida activista, anarquista, furioso, salido de la ropa, llega a viejo y sigue con las mismas mañas, ni siquiera los años le sirvieron para la madurez. Yo recuerdo su municipio, mi querido Juan Pablo, con el peor índice de desempleo de la historia de Ibagué, casi igual al desempleo del Chocó de Norte de Santander. O sea, ¿qué le pasa a la gente en la cabeza? ¿Quiere que le sigan diciendo mentiras? Ese señor acabó con Ibagué. Recuerdo otro lío del agua que subía, que bajaba, la gente desesperada con un acueducto. Todo lo que toca un socialista, un izquierdista lo destroza porque no tiene capacidad de crear nada. Su misión es destruir. ¿Qué opina de la crisis en el partido Alianza Verde que desencadenó el escándalo de la UNGRD? Por ejemplo, la señora Claudia López, que ahora trata de desmarcarse del presidente Petro. El Partido Verde implosionó, pero ya había implosionado el pacto histórico y es un proceso que viene por etapas. Yo doy fe desde que estuve en Cámara de Representantes, yo salí electa Cámara por Bogotá, la lista más votada, en la época en que Petro era alcalde. Sacamos una lista maravillosa y empezamos a hacer todo un contrapeso en el gobierno de Juan Manuel Santos, tan aliado con todos estos socialistas. Y entonces yo veía a los verdes, eran chiquitos, yo creo que eran 2 senadores o 3 y 5 representantes. Y los verdes, con su propaganda de ser centro, de ser neutro, de no ser muy de allá ni muy de acá, que todo eso es paja. Los verdes son verde sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Pues empezaron a crecer en una opinión pública que termina más llevada por la mentira y por una percepción de realidad que no es tal, y empezaron a crecer y a crecer de una manera, bueno, plausible y real, porque al final todo lo que ofrecían la mayoría no era, y llegar al poder en Bogotá, la ciudad más importante, impresionante. Después de eso, Juan Pablo, empiezan las tensiones internas de la línea de Claudia, de la línea de otros sectores como Iván Name, y en fin, de la línea radical de izquierda como la de Inti Asprilla, que es más del pacto que de aquí, o la del alcalde Ospina, que desbarató Cali, lo volvió añicos, aliado con todos los bandidos. Entonces, es un partido, la mayoría de partidos tienen diferencias, pero esto tiene una fragmentación excepcional. Pues ahora con el escándalo, todos a correr para afuera, porque como ellos se revistieron de anticorrupción, usted recordará la campaña de Claudia López, que hizo que votáramos por también su fantasía, pensando que votar y gastarse 300.000 millones de pesos con los que se pueden hacer 10 hospitales
cada uno de 30.000 millones, la consulta anticorrupción. Ella con el dinero público hizo campaña para la alcaldía y su partido aparece implicado en corrupción. Ahora se desmarca porque va de candidata. Entonces, nada de lo que ha pasado es culpa de ella ni ella es responsable. Igualita a los politiqueros, a Roy, a Benedetti, que ahora están escondiditos en embajadas en Europa, pagadas por los ciudadanos colombianos. ¿Qué opina de la polémica propuesta del ex canciller más conocido por ser muy cercano a los señores de las FARC, el señor, se Álvaro, me olvida, Leiva, Álvaro Leiva. sobre que se legitime los acuerdos de paz con el ELN con una presunta constituyente que no se sabe cómo quieren legalizar en el gobierno? Álvaro Leiva es igual que el ministro de Salud, que el ministro tolimense, pero en versión cachaca. Cachaca y de la élite, de las familias más prestantes, pero dentro de todas las familias suceden esas cosas. Entonces, este personaje, como muchos de la élite revolucionaria bogotana, que siempre hicieron acuerdos y negocios con las FARC o el ELN, mientras el país en las regiones era secuestrado, desplazado, devastado, eso representa a Álvaro Leiva, un señor de la élite que le fascina negociar con bandidos y que vive inventándose legislaciones que no existen y vive inventando. Es un personaje que fabrica también realidades muy al estilo de la izquierda. Todo eso que está haciendo es un esfuerzo ingente por ver cómo llevan a Colombia hacia la destrucción de una constituyente que los colombianos no queremos. Los colombianos queremos que nos alcance la plata para el mercado, que todo está caro. Queremos que no nos maten cuando usted sale a una esquina a coger un Transmilenio, un bus, que no nos rompan el vidrio del carro. No, ellos están pensando en cómo quedarse en el poder para seguir haciendo negocios con el eje del mal, incluido el narcotráfico. Apreciada senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo en Econoticias de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva en Ibagué, Tolima. Usted es muy amable. ¿Y cuándo va a venir a Ibagué? Ay, no, yo tengo que ir, no he podido ir. Además, me sueño con mi tamal con moño. Mi tamal con carne, esa carnecita desmechada de lechón. Ustedes tienen una comida, el problema es que engorda uno como 3 kilos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Por acá la esperamos pronto. Muy amable.